Predicador para los ciegos. Dos hombres estaban predicando en Noruega. El primero estaba muy bien vestido y, según un granjero que estaba en la parte posterior de la habitación, era un poco arrogante. El predicador abrió un libro y leyó una declaración de Ellen G. White, cofundadora de la Iglesia Adventista. Luego tomó otro libro y leyó otra declaración de la misma autora. Todo el sermón consistió en declaraciones de Ellen G. White. Esto no molestó a Einstein o Gamvik, el granjero de 30 años de edad que estaba sentado en la parte posterior de la habitación con su atuendo de trabajo. Luego, el segundo hombre se puso de pie para predicar. También estaba bien vestido, pero su traje se veía viejo y se notaba que había sido reparado varias veces. Sus zapatos, aunque pulidos, estaban desgastados. Este segundo predicador no tomó ningún libro para leer, pero sus palabras brotaron del corazón. La sinceridad del predicador tocó el corazón de Einstein, a pesar de que el tema de la predicación no lo impresionó en absoluto. De hecho, se sintió ofendido. El predicador se dio cuenta y se acercó a Einstein después del sermón. Saludó al granjero y le preguntó cortésmente cómo se llamaba. Le preguntó por su trabajo y su familia, pero no mencionó nada sobre el sermón. Después de unos minutos, el predicador le preguntó a Einstein si podía orar por él. Mientras lo hacía, estalló un conflicto en la mente de Einstein. ¿Cómo puedes permitir que alguien ore por ti si estás en desacuerdo con lo que predica?, pensó. El granjero sintió que el Señor le estaba diciendo: tienes que confiar en mí. De vuelta en la granja, Einstein decidió probar que el predicador estaba equivocado. Pasó horas leyendo la Biblia. Compró grabaciones de sermones que trataban el tema que lo había ofendido y encontró una variedad de puntos de vista distintos al de los predicadores adventistas. Sintió como si Jesús se estuviera alejando de él. Después de un año, estaba completamente confundido. Un día, Einstein volvió a leer el relato de Marcos 10, 46 al 52, sobre cómo Jesús le devolvió la vista al ciego Bartimeo. Mientras lo leía, sintió que Bartimeo era él mismo. A pesar de que siempre había tenido una vista excelente, estaba espiritualmente ciego y necesitaba pedirle a Jesús que abriera sus ojos. Einstein abrió la boca y gritó: «Señor, dame visión espiritual». Inmediatamente sintió el impulso de abrir su Biblia en la historia de los dos discípulos que, sin saberlo, caminaron con Jesús en el camino a Emaús en Lucas 24. En el camino, Jesús hizo un estudio bíblico exhaustivo sobre sí mismo, pero los dos hombres siguieron sin reconocerlo. Sus ojos solo se abrieron cuando Jesús oró por la comida en su hogar. Einstein se dio cuenta de que, a pesar de que los 12 discípulos estuvieron con Jesús durante más de 3 años, permanecieron espiritualmente ciegos en cuanto a la misión de Jesús y la cruz. Se dio cuenta de que él, un adventista de 5ª generación, había estado con Jesús toda su vida, pero estaba espiritualmente ciego porque se aferraba a su propio entendimiento en vez de pedirle al Espíritu Santo que le abriera los ojos. Jesús no lo estaba abandonando, pero él estaba en peligro de abandonar a Jesús debido a su amor por su propia verdad. En su empeño de 1 año en tratar de refutar al predicador, nunca había orado para que el Señor abriera sus ojos. Lo único que quería era probar que el predicador estaba equivocado. Por primera vez, Einstein oró para que Dios abriera sus ojos. Desde ese día en adelante, la Biblia cobró vida para mí, dijo durante la entrevista. Las historias de los evangelios ya no trataban simplemente de personas que vivían en el tiempo de Jesús. Ahora podía relacionarme con ellas y tenía mensajes para mí. Los textos de la Biblia y los libros de Ellen G. White cobraron nueva vida durante las largas jornadas en la granja.
Su corazón se transformó y el conocimiento intelectual se convirtió en realidad práctica y viva. Un año más tarde, Einstein comenzó a compartir su historia en las iglesias en otros lugares de Noruega. Luego, los dirigentes de la Asociación de Noruega Oriental le pidieron que trabajara como pastor. Einstein tiene ahora 61 años y aún posee una granja, pero usa su tiempo y energías para predicar el Evangelio. Ha trabajado como pastor a tiempo completo durante los últimos 9 años y dirige 2 congregaciones en Oslo y Hesheim. Einstein creció en la primera fila en la iglesia, escuchando a su madre tocar el órgano y a su abuelo predicar. Se bautizó cuando tenía 17 años y siempre fue y quiso ser adventista. Pero según nos cuenta, estuvo espiritualmente ciego hasta que le pidió a Jesús que abriera sus ojos. Desde ese momento, la Biblia y los libros de Elena G. White han sido mi vida, nos dice. Gracias por sus ofrendas del 13º sábado del 2017 que ayudaron a convertir el sótano de la iglesia adventista Betel, en Oslo, en un centro de influencia comunitario para jóvenes. Muy buenos días. Para mí nuevamente es un privilegio y un placer poder entrar en sus hogares a través de este medio. En esta mañana quisiera yo compartir con nuestra audiencia un tema que concierne a todos nosotros como adoradores, como seres humanos que somos. No sin antes, quisiera invitarles a inclinar sus rostros para una corta oración. Amante Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Pedimos tu presencia en nuestros medios. Bendice a cada iglesia que hoy se abren sus puertas. Bendice a cada persona que abre su corazón para recibirte. Gracias, Señor, por el privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos en esta mañana empezar hablándoles acerca de algo interesante que sucedió. En nuestro mundo actual, el hombre ha inventado, desde la caída de nuestros primeros padres, los cuales fueron Adán y Eva, y a toda su descendencia hasta llegar a nosotros. Empezando por su primer hijo Caín. Caín sabía lo que Dios solicitaba para sí la ofrenda. El creador del cielo y tierra y todos sus contenidos solicitó a sus criaturas de traer sacrificios vivos delante de su creador como ofrendas. Dios no solicitó que traigamos lo que nos parece o lo que creemos. El Señor fue muy explícito en solicitar ofrendas vivas. La adoración aceptable se dirige a la persona correcta, no a ídolos. Como encontramos en el libro de Éxodos, el capítulo 20 y el versículo 3, y solicito que vayan conmigo, los que tienen sus Biblias en mano aún en su casa, pueden buscarlo, te voy a dar suficiente tiempo para que podamos leer juntos, porque nosotros no predicamos lo que la Biblia nos dice. Nosotros creemos exclusivamente lo que la palabra del Señor nos dice. Por lo tanto, en el libro de Éxodos, el capítulo 20 y el versículo 3 nos dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Yo creo que aquí en este texto es claro lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Él no espera que usted haga una imagen de Él. Él no espera que usted adore a una persona porque lo llaman tal nombre. Él espera que usted adore al único Dios, al Dios verdadero, el Dios creador, el Dios trino. Ese es el Dios a quien debemos adorar. Y por lo tanto, mis hermanos, también nos dice que la adoración no es hacia los hombres. En el libro de Hechos, el capítulo 14, en el libro de Hechos,
capítulo 14, note lo que nos dice el versículo 15. 14:15 nos dice lo siguiente. Le dijeron: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciemos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos, o el cielo y la tierra, el mar y todo ellas. Dios no quiere que nosotros adoramos otra cosa fuera de Él. Por esa razón la palabra nos dice que Dios es un Dios celoso. Es como aquel hombre que se casó con su esposa. Él ama tanto a su esposa que él no quiere que ella se comparta con ningún otro varón, al igual que ella no quiere que su esposo se comparte con otra persona. Dios es Dios, que es un Dios celoso. Él ama a sus hijos y Él no quiere compartir. También la adoración no es a los ángeles. Mis hermanos, notemos lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis, el capítulo 19. Y el versículo 10 nos dice, 19:10, nos dice la palabra: yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo: no haga eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adorará a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Note usted, mis hermanos y amigos oyentes, que aquí este versículo es tan clave, tan importante, que el siervo del Señor, al ver al ángel, se arrodilló para adorarle. Pero el ángel también le hizo ver: soy también siervo igual que tú. Dios no quiere que usted adora a otra cosa y ponerlo en lugar de Dios. Dios es único, es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios para siempre. Es el Creador, es el Redentor y es nuestro Salvador. Ese es el Dios que servimos nosotros. También quisiera decirle: toda adoración pertenece a Dios. No tenemos que adorar a otra persona. Podemos amar a otra persona. Podemos querer a nuestro perro y gato. Pero a Dios es el único que merece la honra y la gloria. La adoración, mis hermanos, es solamente para el Señor. La adoración aceptable es compuesta de actos espirituales, de culto, no de invenciones humanas. Caín trató de adorar a Dios según su propia opinión. Los fariseos trataban de adorar a Dios según sus mandamientos o los mandamientos de ellos. Dios no es honrado con manos de hombres. Vamos a notar lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, el capítulo 17, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, versículo 17, versículos 24 y 25. Nota lo que nos dice. El versículo 24 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. Nota lo que nos dice el versículo 25. No es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Por lo tanto, mis hermanos, si Dios tuviera hambre, no tuviera que pedirle a usted, porque todo le pertenece. Tú y yo
le pertenecemos. Usted que me escucha en esta mañana, a pesar de que tal vez no estás adorando al Dios omnipotente en este día, pero a usted le pertenece de todos modos. Y por esa razón el Señor quiere que tú entiendas que Él espera de su adoración. La adoración aceptable se lleva a cabo según el plan de Dios, no del hombre. A veces los hombres practican los actos de culto que Dios ha autorizado, pero de una manera que Dios no ha mandado o no lo aprueba. Aquí tenemos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Y si usted tuviera bolígrafo, me gustaría que usted apuntara. Nadab y Abiú. En el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1 y al 2. Nota lo que hicieron. Vamos al libro de Levíticos, rápidamente. Levíticos es el segundo libro del Viejo Testamento. En el capítulo 10, note lo que nos dice la palabra del Señor que hicieron estos dos hombres. Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor fuego profano que Él no les mandó. Y salió de delante del Señor fuego que los devoró y murieron ante el Señor. Mira, mis hermanos, el mundo actualmente, cada uno quiere inventar y lo llaman una religión. Pero Dios no inventó religiones. Y por lo tanto, el cristiano tiene un mandato de su Señor. El que es seguidor de Cristo es un cristiano. Y el Señor nos dice de traerles sacrificios vivos, no de ídolos. Por lo tanto, mis hermanos, hoy el Señor nos llama a una reflexión. Veamos lo que hizo el rey Uzías. Segundo libro de Crónicas. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. El segundo libro de Crónicas, el capítulo 26. Y vamos a ver unos versículos de allí. Vamos a empezar con el versículo 16. Y nos dice la palabra. Pero después que Uzías se fortaleció, su orgullo lo llevó a la ruina. Porque se rebeló contra el Señor su Dios. Y entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero tras él entró el sacerdote Azarías con 80 sacerdotes del Señor de los valientes. Y se pusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y eso no te dará honra ante Dios el Señor. El versículo 19 es la clave de todo esto. Y Uzías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer incienso, se airó. Y cuando estaba por expresar su ira
contra los sacerdotes, le brotó lepra en la frente ante los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. No sé si a ustedes le dan temor y temblor cuando escuchan esto. Mis hermanos, Dios solicita adoración, no sacrificios tuyos. Veamos lo que hizo el rey Saúl. En el libro de 1 Samuel, capítulo 15 y el verso 3 nos dice, esto es una orden que el Señor le dio al rey. El versículo 3 nos dice, ve, pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene. No tengas piedad de él. Mata a hombres, mujeres, niños, bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl untó al pueblo y lo revistó en Talaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, apartaos y salid de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, pues tú hiciste misericordia con los israelitas cuando subían de Egipto, y los ceneos se apartaron de Amalek. Y Saúl hirió a Amalek desde Ávila hasta Sur, frente a la frontera de Egipto. Pero Saúl hizo algo que el Señor lo mandó a hacer, al igual que nosotros. Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Pero Saúl perdonó al rey. La palabra nos dice a continuación en el versículo 23, pero Samuel replicó, se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas como obedecer a su palabra. Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grasa de los corneros. Mis hermanos y amigos oyentes, aquí encontramos algo interesante, que el rey Saúl había recibido una orden del Dios viviente. No era del profeta Samuel. Samuel era el mensajero, pero no Dios. Dios le dio un mensaje a su mensajero para que el mensajero llevara el mensaje al rey. Como yo hoy te estoy trayendo un mensaje, pero yo no soy Dios. Pero estoy presentándoles a ustedes, mis amigos oyentes, que me escuchan en sus hogares, a través de este medio, que también es el mismo mensaje que Dios está enviándoles a ustedes, y yo no puedo adulterarlo. Yo tengo que hablarlo tal cual como está. Y por lo tanto, Saúl sentenció su propia muerte. Tenemos algunos ejemplos modernos. ¿Cuáles son algunos de los inciensos que Dios espera de nosotros? La oración es como
suave fragancia hacia el cielo. Cuando nosotros oramos al Señor y oramos con sinceridad, con un corazón abierto, el Señor recibe eso como suave fragancia. Y por esa razón, cuando vamos a orar, debemos orar sin cesar. Pero ¿a quién debemos orar? Algunos oran, ofrecen su oración a María. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Veamos lo que nos dice el primer libro de Timoteo. El capítulo 5. Primer libro de Timoteo. El capítulo 5. Y la Biblia nos dice en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 5, y veamos el capítulo 2 y el versículo 5, nos dice la palabra del Señor, el 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, cuyo nombre es Jesucristo el justo. Mis hermanos y amigos oyentes, no hay otro nombre ni de María, ni de San Pablo, ni de San Lucas, ni de San Juan, ni ninguno de los santos. Ningún hombre mortal tiene el poder para sanar y liberar y perdonar como Dios lo hace. Por lo tanto, nuestra oración debe ser dirigido al Señor Jesucristo. Poder entender esta parte de la palabra. El Señor no nos dejó a nosotros en oscuridad. Si escudriñamos la palabra, daremos cuenta quién es el Creador y quién es el Salvador. Mis hermanos y amigos, la adoración aceptable se ofrece en espíritu y en verdad. En el libro de San Juan, capítulo 4 y el versículo 24, San Juan 4:24, nos dice lo siguiente. San Juan 4:24, nos dice la palabra del Señor en San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, mis hermanos, no hay otra manera de que nosotros podemos servir. Porque Dios es un Dios que vive en cada uno de nosotros. Y debemos servirlo a Él en espíritu y en verdad. Veamos el caso del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18. En el libro de Lucas, capítulo 18, y el versículo 10 nos dice la palabra, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de pie, consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero mis amigos y oyentes, el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo
que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis amigos, en esta mañana hemos llegado a un punto donde cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. Yo le hago la pregunta: ¿eres como el publicano o eres como el fariseo? Tengo otro personaje que me gustaría presentarles en este momento, y es la viuda pobre. La viuda pobre vivía como un mendigo o como unos de esas personas que vemos en Puerto Rico que se paran en las esquinas a pedir limosna. Lo llaman deambulantes. Y esta viuda había observado cómo los ricos, los sacerdotes, venían y echaban sus ofrendas en el lugar asignado. En mi imaginación, yo pudiera decir que la vi observando a cada uno que llegaba a echar su ofrenda y su diezmo. De un momento a otro, esta viuda pobre sintió la necesidad de también ofrendar. Lo poquito que ella tenía para poder comprar, me imagino, su último bocado, fue conmovida y con amor decidió entregar esa ofrenda que tenía en el plato de las ofrendas. La gente observaba porque conocía a la viuda. No era de buen olor, porque era una joven o una señora o una mujer de la calle. Vivía en la calle, dormía en las esquinas. Podríamos imaginar eso, aunque la palabra nos dice exactamente eso. Pero al ver la palabra viuda y pobre, nos damos cuenta que es lo que hay. Pero lo que me llamó la atención de este versículo en Marcos 12, versículo 41 al 44, nos habla de que esta viuda se acercó y sacó lo último, lo único que tenía. No pensó en alimentarse más tarde, no pensó en el mañana, no pensó en nada más que dar la ofrenda a su Dios. Y ella trajo la ofrenda a depositarla. ¿Sabe quién estaba observando? El mismo Jesús. Jesús estaba en la comunidad en ese día. Y cuando sucedió, Jesús llamó a los discípulos, los que estaban con él. Mira esto. Vea esto. Lo único que tiene esta pobre mujer me lo dio. Por lo tanto, su nombre será inmortalizada en los libros para siempre. Y yo quiero llevarte a un último versículo en esta mañana que se encuentra en San Juan. El capítulo 17 y el versículo 7. Y nos dice lo siguiente: ahora han conocido que todas las cosas que me diste proviene de ti. Todo lo que Dios o lo que usted tiene pertenece al Señor. Nosotros somos simplemente mayordomos de este cuerpo,
mayordomo de los bienes materiales que Dios nos ha permitido tener. Y en esta mañana, al igual que esta viuda, que se entregó todo al Señor, todo lo que tenía, los últimos dracmas que ella tenía amarrado, ella lo soltó y se lo entregó al Señor. Yo apelo a la conciencia y al corazón de ustedes que me escuchan. Puede ser que hoy sea la última oportunidad que tú tengas para entregar todo lo que tú tienes al Señor. Si es tu voluntad en esta mañana de decir, Señor, yo no tengo dinero, no tengo nada, pero te entrego a mí mismo. Y el Señor te abrazará y pondrá tu nombre en el libro de la vida. Y en ese día, cuando Él aparezca en el cielo, donde dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, y todo ojo lo verá. Todo ojo. Y cuando usted lo ve, usted puede decir, este es mi Dios, a quien yo espero, y Él me salvará. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Y yo quisiera también verte en las mansiones del cielo en ese día cuando el Señor venga. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por esta experiencia de esta viuda. Porque nos ha dejado un legado de experiencia. Nos ha dejado algo especial para que nosotros también podamos imitar. Ayúdanos a entregarte a ti todo lo que somos. Bendícenos el resto de este santo sábado. Y ayúdanos, oh Dios, en estos días que estamos pasando con la pandemia. Que toda la hermandad, todo Puerto Rico, pueda reconocer que tú eres el Dios omnipotente. Que en ti tenemos salvación. Y por lo tanto nos entregamos a ti hoy para que tú, oh Dios, nos mantenga bajo tus alas. Gracias por escucharnos y gracias por contestarnos, porque lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo sí que volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. La voz de Dios retumbará, con gloria en las nubes surgirá, generaciones se unirán.